todavía no estamos con pandemia. En el 2019 no estábamos con pandemia. En cambio, en 2020, miren, fue disminuyendo. Repito, no es que nuestra TBC disminuyó, no. Lo que pasa es que la pandemia nos ha escondido la casuística, los diagnósticos de tuberculosis. Lo mismo pasa en diabetes, lo mismo pasa en hipertensión, en otras enfermedades no transmisibles. La distribución de casos en todas sus formas según etapa de vida. Nuevamente se cumple. En la etapa, la población joven es la más afectada. Lo que nosotros le llamamos la población económicamente activa. Y prácticamente entre los jóvenes y los adultos es al 70-80% de la población afectada, ¿no? En adultos mayores hay una proporción, pero es menor, y en niños mucho menor. Entonces, los colores son por los años, pero nos damos cuenta fácilmente que otra vez en 2019 es la mayor cantidad de pacientes afectados por tuberculosis. Ahora vamos a ver según el ingreso, condición de ingreso, ¿no? La condición de ingreso, o sea, condición de ingreso al programa o a la estrategia de tuberculosis. Las condiciones de ingreso son nuevos, abandonos recuperados y recaídas. En los abandonos tenemos la mayor proporción de afectados de tuberculosis, ¿no? Entonces, hay abandonos recuperados, pero es poca la cantidad, no debería de haber los abandonos recuperados. Recordemos que en nuestro país, en nuestra estadística, la cantidad de abandonos ha disminuido, sin embargo, se mantiene, y uno de los factores principales, justo que en la mañana estuvimos conversando en la dirección de tuberculosis, que esta mañana tuvimos una reunión, es la farmacodependencia. Entonces, los pacientes que están bajo esta farmacodependencia son los que van a presentar mayores abandonos. Recaídas también es muy poca la cantidad al lado de los casos nuevos. El éxito del tratamiento. El éxito del tratamiento y los abandonos. Entonces, el éxito del tratamiento se ha ido de alguna manera disminuyendo, pero los abandonos se van manteniendo cada vez en menor proporción, los abandonos tal como debería de ser. Entonces, cada vez más ha tenido el éxito en mayor cantidad de personas afectadas de tuberculosis. Ahora vemos unas estadísticas respecto a lo que es la población migrante con tamizaje de diabetes mellitus. Recordemos que también la diabetes mellitus en nuestra población, en general, está incrementándose la diabetes. Se está aumentando la diabetes. ¿Por qué? Porque las enfermedades no transmisibles están empezando a empoderarse y a tomar mayor protagonismo. Yo supongo que de acá a 10, 20 años, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la obesidad van a tomar una incidencia muchísimo mayor. Yo recuerdo muy bien que hace 15, 20 años, tener un paciente con tuberculosis y diabetes era muy poco frecuente, pero ahora ya no. En las cifras nacionales, si algunos recordamos, está llegando más del 10%, o sea, de 100 pacientes con TBC, dentro de ellos incluidos, 10 de ellos tienen ya diabetes establecida. Y recordemos que esto nos genera una buena dificultad para el avance del tratamiento. ¿En qué sentido? Que el paciente con TBC y diabetes mellitus hay que tratarlo muy cuidadosamente con el control de su diabetes. Recordemos que si no hay un buen control de su diabetes, el tratamiento no va a tener buen éxito. Estas barras me demuestran la cantidad de tamizaje que se hacía por el tamizaje de diabetes mellitus en pacientes de tuberculosis. Y casi en todas alcanza el 100%. Fíjense, en 2017 de 26 a los 26 tamizaron, de 120 a los 120 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque en la Estrategia Nacional de los Establecimientos de Salud que se ejecuta de acuerdo a la norma, nos tienen bien claro el precepto de que todo paciente que ingresa tiene que tener sus exámenes de laboratorio, y entre ellos uno de los primeros es la glucosa. Luego viene la creatinina, la prueba rápida de VIH, pruebas perfil lipídico,
lipídico no, perdón, perfil hepático, ¿no? TGO, TGP, fosfatasa alcalina. Entonces el tamizaje va yendo de las mejores condiciones. Porcentaje de VIH en pacientes con TB en la población migrante. Este también es una comorbilidad un poco complicada de su manejo, ¿no? Entonces, recordemos que se incrementa la tasa de mortalidad cuando hay esta comorbilidad de VIH y tuberculosis. Aquí vemos el tamizaje que también, como dije, esto es una prueba de rigor que se hace en todos los pacientes que ingresan. Y miren la cantidad de pacientes, qué porcentaje de coinfección de pacientes migrantes va llegando a un 3 de lo que era el 2006 de 0.0 a 2017 3.8 a 21%, 16%, lo cual es alto, casi en la cuarta parte. O sea, el 20% de pacientes está con TB y VIH como coinfección. Entonces, esto también es otro aspecto que seguramente lo van a hablar los posteriores, los que me sucedan después en las exposiciones, y es un tema que hay que analizar muy detalladamente. Muy bien, de mi parte, muchísimas gracias. Esta es, como las repito, es una presentación en PPT de la estrategia, de la Dirección de la Estrategia Sanitaria de Tuberculosis a cargo de la doctora Julia Rosa María Ríos Vidal. De mi parte, muchísimas gracias y tal vez posteriormente vendrán las preguntas y doy pase a la conductora de la reunión. Gracias. Muchas gracias, doctor Wilfredo, por la información que nos ha brindado. Creo que es importante esta información para saber cómo nos encontramos en esta situación, ¿no? Y conocer quizás con la pandemia esto seguramente se ha agravado un poco más, ¿no? Y estas cifras han incrementado quizás, ¿no? A continuación, bueno, ya hemos visto cómo está la situación actual y luego lo que viene es saber cómo estas personas en sí, tenemos estas personas que han ingresado al tratamiento, pero también a veces tenemos muchos inconvenientes y seguro que ustedes han visto durante su trabajo del día a día para que estas personas y esta población migrante pueda ingresar a un servicio de salud. Entonces, por ello, el siguiente tema que es atención en salud en la población migrante, cuáles son en sí. Para ello, tengo el gusto de presentar a una persona que es especialista en este tema, en el cual nos va a ayudar a conocer un poco más sobre este tema, darnos las pautas necesarias, ¿no? Él es el señor Walter Sánchez Altamirano, es licenciado en negocios internacionales de profesión, con estudios de maestría en gestión pública en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es experto en medidas migratorias de protección migratoria para personas migrantes, en situación de vulnerabilidad. Desde hace 5 años labora en la Superintendencia Nacional de Migraciones. Actualmente se desempeña como especialista en integración en la Dirección de Política Migratoria. Señor Walter, le damos la bienvenida y bueno, el Zoom es todo suyo para que pueda compartirnos la información importante que nos trae el día de hoy. Bien, Daniela, muchas gracias por la invitación y saludar a cada uno de los participantes que nos acompaña en esta oportunidad. El día de hoy hablaremos sobre las medidas migratorias de protección que se le brinda a estas personas que se encuentran en esta situación por su grave afectación a la salud. Y dicho esto, pues empezaremos con la presentación. Vamos a empezar. ¿Me indicas, por favor, si es que se puede visualizar? Sí se puede ver. ¿Ya se ve, verdad? Sí. Bien, espero que sí. Bueno, Sí se visualiza. vamos a hablar. Genial. Vamos a empezar hablando sobre los derechos de los extranjeros en el Perú y así como sus deberes. El Estado peruano reconoce al migrante el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales en el país, así como el acceso a salud, a la educación, al trabajo, en las mismas condiciones que los peruanos. También los extranjeros tienen derecho a ser informados en relación a los requisitos para poder ingresar al país, para su permanencia en el caso de los turistas, para que puedan tener una residencia. En el caso de que requieran salir, también se le brinda esa información.
Es por eso que desde la Superintendencia Nacional de Migraciones tenemos diferentes canales de atención, desde donde las personas extranjeras puedan asesorarse y conocer todos los mecanismos para poder acceder a los servicios y procedimientos que brinda esta entidad. Hablaremos también sobre los deberes de los extranjeros en el Perú, y eso está en relación al artículo 10 de nuestra Ley de Migraciones, el Decreto Legislativo 1350, la cual nos indica que todas las personas deben ingresar y salir a través de los puestos de control migratorio habilitados, en el cual pues van a presentar su pasaporte, la cédula, o en el caso que se requiera una visa, pues se presenta y se le consigna el sello de admisión al país, ¿no? Se le consigna una fecha en la cual deben permanecer dentro de ese plazo. También es importante que deben exhibir su documento de identidad toda vez que sea requerido por migraciones u otra autoridad en el país. Es necesario mantener la situación migratoria de manera regular, ya que de esa manera van a poder acceder a los derechos aquí en el Perú. Finalmente, las personas extranjeras que cuenten con algún documento emitido por migraciones deberán actualizar su información en todo momento. Aquellos que tengan un carnet de extranjería deberán actualizar, por ejemplo, la fotografía, sus datos biométricos, que se entiende como la firma, sus huellas, el domicilio, el estado civil, la información de su empleador, u otros datos que se hayan modificado dentro de la información que contiene su carnet de extranjería. Bien, es necesario conocer eso, ya que si las personas no modifican sus datos dentro de los 30 días calendario que ha sucedido el hecho, pues van a incurrir en una multa que es de 44 soles por cada mes que transcurre y no advierten a migraciones. Bien, ahora vamos a hablar sobre la atención a personas extranjeras en situación de vulnerabilidad, y básicamente nos vamos a centrar en su situación de grave afectación a la salud, ya sea por enfermedades, accidentes o por discapacidad severa, embarazo en riesgo, ¿no? En nuestra ley de migraciones, en su reglamento, en el artículo 230, contempla a estas personas dentro de situaciones de vulnerabilidad y nos menciona que por estar en extrema situación de vulnerabilidad se le puede otorgar la calidad migratoria especial residente. Eso quiere decir que estas personas van a poder acceder a un carnet de extranjería totalmente gratis, indistintamente de la forma como hayan ingresado al país. Es decir, tenemos el ingreso regular, que es cuando las personas se presentan ante un puesto de control migratorio, ¿sí? Y pues se le consigna el sello de ingreso, eso se le llama un ingreso regular. El ingreso irregular es cuando las personas ingresan al país sin pasar el control migratorio. En ambos casos, si la persona se encuentra en situación de grave afectación a su salud, puede regularizarse a través de migraciones. Tenemos a nivel nacional en nuestras diferentes jefaturas zonales, pues un área especializada en atender estos casos, ¿no? Donde se le otorga un carnet de extranjería. Si bien es cierto, todas las personas van a poder acceder a servicios de salud, pero en los casos, pues, deben pagar por su atención. Y en el caso que personas requieran atenderse o afiliarse con el SIS, necesitan un carnet de extranjería, salvo las excepciones, como por ejemplo, menores de 5 años, mujeres gestantes, personas con diagnóstico COVID, pueden afiliarse al SIS sin tener el carnet de extranjería, pero en los demás casos necesariamente necesitan su carnet de extranjería para poder afiliarse. Y en mérito a ello, pues, Migraciones está otorgando el carnet de extranjería a estas personas y vamos a poder conocer cuáles son esos requisitos. Bien, en el caso de personas mayores de edad, perdón, deberán presentar los siguientes requisitos, son 4. Presentar su documento de identidad, que es el pasaporte, la cédula o su registro consular, el informe médico, declaración jurada de actividades realizadas en el Perú y declaración jurada de no poseer antecedentes penales, policiales y judiciales. Solo presentan declaración jurada. Eso quiere decir que nosotros como migraciones verificamos, porque tenemos el acceso a una plataforma para poder conocer si la persona tiene estos antecedentes. ¿Bien? Siempre lo hacemos. Ahora, tal vez con imágenes, para poder explicarles un poco mejor, nosotros necesitamos que esta población nos presente un informe médico. Se sugiere que lo soliciten en un hospital. También aceptamos de clínicas, pero de ser una clínica, deberá estar registrada en RENIPRES y muchas clínicas no lo están. Entonces, es necesario pues que si
un usuario nos presenta su informe médico de una clínica y no está registrado en RENIPRES, se le va a observar. Entonces, dentro de las características que se debe cumplir es que tenga membrete para poder conocer qué entidad ha emitido ese informe médico. Debe indicarse como informe médico, los datos del paciente, debe indicarnos también el diagnóstico, la firma y sello del médico, ¿no? Todo se envía de manera digital. Actualmente nosotros atendemos de manera virtual. No es necesario presentar nada en físico, todo es virtual a través de nuestra plataforma, que ya vamos a mostrar más adelante, ¿bien? Y dentro de los requisitos que continuamos a explicar, dentro del documento de identidad es el pasaporte o la cédula, y si la persona no cuenta ni con pasaporte ni cédula, podrá presentar un registro consular, el cual lo puede solicitar en su consulado. Bien. Entonces, algo adicional, si el documento está vencido, por ejemplo, el pasaporte o la cédula está vencido, también lo podemos aceptar, pero en la solicitud que la persona va a presentar deberá indicar, por ejemplo, que se acepte la cédula vencida, ¿no? Entonces hay que señalarlo para que nosotros podamos aceptarlo. Y también de presentar las declaraciones juradas que les había mencionado, los cuales podemos descargar de la página web de Migraciones, la declaración jurada de actividades realizadas durante el año y declaración jurada de no poseer antecedentes. Todo eso se envía en digital. Ahora vamos a mostrarles cómo nosotros podemos hacer la verificación a través de la página web de Su Salud. Entonces podemos googlear en la palabra RENIPRES y al ingresar al enlace, en el ejemplo que he colocado, Clínica Ricardo Palma, ¿no? Al realizar la búsqueda nos figura dentro del resultado, entonces nosotros sí vamos a poder recibir este documento, ¿no? Y es decir, ha pasado la primera, el primer filtro, ¿no? Entonces mencionarles que dentro de la evaluación que hacemos es verificar el informe médico y luego nos ponemos en contacto con el hospital o con el médico o con algún personal que nos señale que esa persona efectivamente ha podido obtener ese informe en el hospital, y también se comunican con el doctor, con el médico, para poder tener mayor detalle sobre ese caso, ¿no? Y luego se procede con la evaluación y aprobación de ese trámite de esa persona y se le otorga un carnet, que más adelante voy a explicar a detalle. Ahora voy a mencionar cuáles son los requisitos para los menores de edad. Es importante tener esa información, ya que hay muchos casos de menores que de diferentes tipos de enfermedades que se solicitan pues ante migraciones para poder acceder a un carnet de extranjería. En el caso de menores de edad, también son 4 requisitos. El primero de ellos es el documento de identidad, que puede presentar pasaporte, cédula o registro consular. Cualquiera de los 3 documentos deberá presentar: pasaporte, cédula o registro consular. También deberá presentar su partida de nacimiento. Recordemos que todos los documentos emitidos en otro país deben estar apostillados para ser recepcionados o que tengan validez en otro país. En este caso, nosotros solicitamos que estén apostillados, pero en el caso, por ser persona vulnerable, lo que hacemos es exonerarle ese requisito, pero se sugiere que las personas, si en caso no tengan el acta de nacimiento apostillado, deberán acompañar con una declaración jurada de autenticidad, el cual debe estar firmado por el apoderado. ¿Bien? Luego, presentar el informe médico, como ya lo explicamos. En el caso de tener discapacidad, es el certificado de discapacidad, y los documentos que acreditan deben ser emitidos en el Perú. Finalmente, deberá presentar el documento de identidad de padre o madre o quien haga las veces de representante. El documento idóneo es el pasaporte, cédula o registro consular. ¿Bien? Y todos los documentos se presentan en forma digital, y voy a proceder a explicar cómo esta población se beneficia y accede a un carnet de extranjería. ¿Bien? Entonces se sugiere que en el caso, porque en verdad hay mucha información aquí, si de repente no recordamos todos los requisitos, será importante mencionar a estas personas que puedan escribir al correo extranjerovulnerable@migraciones.gov.pe, en el cual van a recibir orientación y de esa forma van a recibir el formulario que vemos en la pantalla para que puedan continuar con el proceso. El correo solamente es para atención, para recibir asesoría o consultas cómo va nuestro proceso en el trámite, ¿no? Entonces, tenemos otra forma de obtener también el formulario que voy a mencionar. Tenemos que conocer en qué consiste ese formulario. En el formulario, en la parte superior, se va a mencionar sobre qué se está solicitando. En este caso,
la persona usualmente tiene una multa porque se le venció la estadía. Entonces, esta área lo que hace es exonerarle las tasas, se le exonera la multa, se le exonera muchos requisitos, ¿no? Por ejemplo, no le pedimos la ficha de Interpol, no le pedimos antecedentes para que no gaste, porque es una población que es de escasos recursos. En este caso, en la solicitud deben indicarnos la exoneración de la multa y que se le otorgue la calidad migratoria especial residente, ¿no? Que es el carnet de extranjería en sí. Colocan sus datos. Aquí hay una parte importante donde dice teléfono. Es importante que como mínimo nos coloquen 2 números de teléfonos, aunque sea de algún familiar, porque hay casos que nos indican un solo número y este teléfono es robado y finalmente perdemos el contacto con la persona, porque no hay forma de que nos enteremos el nuevo número de esta persona. Y aquí, por ejemplo, en el correo electrónico que nos colocan también, a veces no se entiende la letra y tampoco es posible contactar a la persona para poder indicarle que su trámite está aprobado, ¿no? O tal vez está observado. Entonces se sugiere también eso tener en cuenta. Dentro de los motivos es señalar la situación en la que se encuentra. Por ejemplo, si es por salud, marcamos la tercera opción, personas con grave enfermedad. La marcamos y en fundamentación es indicar el motivo por qué se quiere beneficiar o acceder al servicio. En este caso va a indicarnos su diagnóstico, ¿no? Y en documentación sustentatoria es indicarnos cuáles son los requisitos que está presentando. Declaración jurada nos menciona nuevamente su correo electrónico, la fecha, la firma y su número de documento de identidad. ¿Cómo se presentan los documentos? De la siguiente manera, según los requisitos que hemos visto, ¿no? Este es el caso de una persona adulta, ya tiene listos sus formularios, en ese caso su pasaporte, el informe médico original escaneado y sus declaraciones juradas, todo lo debe presentar en PDF, ¿no? En un solo archivo, en ese caso en un archivo los requisitos y en un archivo su solicitud. Entonces, también quiero hablarles sobre la prórroga de residencia. Las personas reciben un carnet de extranjería, el clásico que muchos ya conocemos. El clásico les dura 4 años, pero la residencia solamente les dura 1 año. Es decir, cada año deben solicitar su prórroga de residencia. En el caso de la prórroga, sí se les cobra la tasa de 25 soles con 60 y deberán presentar los requisitos como están en la pantalla, como la copia del pasaporte, un informe médico nuevo, el carnet de extranjería y el recibo de pago. Todo eso se presenta de manera digital. Es decir, comentarles también que la residencia para la gran mayoría es por 1 año y en los casos de hacer el trámite por tener vínculo con peruano y aplican a la calidad familiar de residente, toda vez que hagan el trámite por tener vínculo con peruano, la residencia es por 2 años y así sucesivamente cada 2 años se les aprueba por 2 años más, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos el trámite por la Agencia Virtual de Migraciones? A través de un celular, una laptop, ingresamos a la página web de migraciones www.migraciones.gov.pe y al ingresar a su página nos vamos a la nueva agencia digital. Ingresamos y la persona se debe registrar con los datos con los cuales ha ingresado al país. Pero vamos a hacer el ejemplo de Rubén. Este joven pues tiene una enfermedad y en este caso desea hacer su trámite ya porque ya se informó, pero el caso es que Rubén no hizo control migratorio. Entonces, él no tiene fecha de entrada al país porque usualmente le preguntan la fecha de entrada. En esos casos, lo que se debe hacer es que algún familiar, algún amigo de Rubén, que sí realizó el control migratorio, se registre con sus datos y cuando ingresamos a la Agencia Digital de Migraciones vamos a la opción Mesa de Partes. Y aquí, ingresando a Mesa de Partes, se van a registrar ya con los datos de Rubén, es decir, o con los datos de la persona para quien va a hacer el trámite, ¿no? Continuamos y aquí va a elegir la opción Solicitudes en general y en subtipo Solicitud para personas en situación de vulnerabilidad. Selecciona la sede de migraciones a la cual se va a atender porque tenemos 17 jefaturas zonales y en asunto va a colocar exoneración de multa y calidad migratoria especial residente, ¿no? Para que le otorguen un carnet de extranjería. Y aquí también pueden obtener la solicitud. El formulario que les mostré, aquí también lo pueden obtener. Se descarga, lo imprimen, lo firman y lo presentan escaneado también, ¿no? Podemos presentar 2 archivos. En el primero podemos presentar nuestra solicitud y lo cargamos aquí. Aquí vamos a seleccionar nuestros requisitos y lo cargamos aquí. Una vez de haber hecho esto, en la pantalla nos va a indicar
que se ha enviado de manera correcta nuestra solicitud y se ha generado un número de registro, indicándonos el asunto de la solicitud que estamos presentando, ¿no? Es importante que la persona pueda hacer captura de la pantalla porque a veces por hacer rápido el trámite, pues no hemos escrito de manera correcta el correo. Entonces, si escribimos mal el correo, no nos va a llegar la constancia. Pero si ya la tenemos en la pantalla, le hacemos una captura para hacer el seguimiento a través del correo extranjerovulnerable@migraciones.gov.pe para que hagamos el seguimiento de cómo va nuestro proceso, o también un familiar puede acercarse a Migraciones de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y le hace el seguimiento correspondiente, ¿no? También para otros casos, tal vez para consultar por diferentes servicios que tenemos, pueden escribirnos al correo de informes@migraciones.gov.pe. Las atenciones las damos a nivel nacional en las diferentes jefaturas zonales que cuentan Migraciones. Estamos presentes en Tumbes, en Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, asimismo en Arequipa, Hilo, Tacna, Cusco, Puno, Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, Puerto Malón, Huancayo, Lima y Cali. Ahora ya para terminar, sí. A ver, ¿hay alguien que tiene el micrófono prendido? Por favor, si nos ayudan con eso. Bien, ya para terminar, las personas al acceder a este carnet de extranjería, les comento algo muy importante, van a poder integrarse a la sociedad peruana, van a poder acceder a sus derechos como corresponde, van a tener acceso a educación, a seguridad social, reunificación familiar. ¿Qué quiere decir ello? Que a través de ese carnet de extranjería, todo su grupo familiar de la persona puede beneficiarse a través de ella. Imaginemos que ese es el caso de María. María tiene su esposo, tiene 2 hijos extranjeros y sus padres que también son extranjeros. A través de ella, porque ella ya obtuvo su carnet, puede beneficiar a su esposo, a sus padres y a sus hijos. Todo gracias a que ella tiene su carnet de extranjería. Entonces, cuán importante es obtener un carnet de extranjería porque podemos acceder a muchos servicios que ofrece el Estado peruano y también las entidades privadas, ¿no? En este caso, se accede a programas y servicios sociales, a justicia, derechos laborales, servicios de salud, pueden afiliarse al SIS también, ¿no? Y entre otros servicios. Pueden abrir cuentas en el banco, tener RUC, a poder comprar, vender, etcétera. Son muchos servicios y muchas actividades que pueden realizar con un carnet de extranjería, ¿no? Entonces, agradecerles a todos por su atención. Espero poder haber ayudado. Pues con esto es importante que las personas extranjeras que actualmente tengan algún inconveniente en el país y sobre todo si están de forma irregular, nos encontramos en un proceso de regularización a través del CPP. Pero si esa persona tiene alguna afectación a su salud, como el tema importantísimo del día de hoy que nos ha reunido, pues es mencionarles que tienen la oportunidad de regularizar su situación migratoria ante esta superintendencia, presentando su informe médico, ¿no? Y todos los requisitos que les he podido compartir en esta tarde. Y es tan importante, pues, el poder mencionar esta información a esta población, ya que hay muchos que desconocen que pueden beneficiarse de manera gratuita y acceder a este carnet de extranjería. Entonces, dicho esto, agradezco por su atención. Muchas gracias, licenciado Walter, por la presentación y la importante información que nos han brindado. A continuación tenemos ya algunas preguntas en el chat. Nos pregunta, ¿en qué casos no se puede acceder al carnet de extranjería? ¿Hay alguna excepción, algún caso especial en el cual no se puede acceder o quizás que el tiempo se prolongue para acceder al carnet de extranjería? Bien, gracias por la pregunta. En realidad, Migraciones tiene 2 tipos de atención. La atención regular, por donde todas las personas hacen sus trámites, y la atención por el área de vulnerabilidad. Digamos que son casos especiales, ¿no? Situaciones, por ejemplo, el carnet gratuito lo damos por 5 casos. Por temas de trata, por violencia, lo damos para el caso de niños, niñas y adolescentes no acompañados que son menores que están solos en el Perú, ¿no? También por casos de grave afectación a la salud, ¿no? Y también por embarazo en alto riesgo, ¿no? Si es un embarazo normal, no aplicaría. Cuando nazca el bebé, podrían solicitar el carnet por ser padres de peruano, por ejemplo, ¿no? Pero lo harían por la vía regular. Y solo en el caso de que, además de haber ingresado de manera regular al país, a ver, ¿hay alguien con el micrófono prendido? Gloria, por favor, si nos ayuda con su micrófono.
Gracias. Bien, y solo en los casos cuando, por ejemplo, a pesar de haber ingresado de forma regular, esos padres que ya tienen un hijo peruano se encuentran en situación de pobreza, pueden acceder a su carnet gratuito. Pero si me preguntan, ¿hay un carnet por pobreza? No, no existe el carnet por pobreza. Se le otorga un carnet porque tienen hijo peruano y además porque está en situación de pobreza, pero la condición es que hayan ingresado al país realizando el control migratorio. Los que no realizaron el control migratorio deben hacer primero el CPP. Actualmente estamos en un proceso de regularización, estamos entregando un permiso temporal de permanencia y el proceso culmina el 5 de enero del 2022. Y en relación a por temas por enfermedades, pues aceptamos todo tipo de solicitudes y dependerá en que, digamos, la integridad física de la persona esté en riesgo, es que se le otorga ese carnet de extranjería, ¿no? Todo está sujeto a evaluación en realidad. Son bienvenidos todas las solicitudes y siempre hay que hacerle el seguimiento especial, el trámite y se sugiere ir a migraciones ya que tenemos muchísimas solicitudes y hay casos que son más urgentes que otros y es por eso que se le da especial atención a ciertos casos, pero hay casos que se le tiene que dar mayor atención. La persona deberá acercarse a migraciones, es decir, a un familiar, para dar esa indicación, ¿no? Que se urge la atención de esta persona. Perfecto. Tengo aquí otra consulta. Me dicen que si desde migraciones o, bueno, exactamente para migrantes irregulares, supongo que son estas personas que no tienen el carnet, se brinda algún tipo de ayuda social o se deriva algún programa social en específico que ustedes conozcan, ¿no? A estos migrantes que tienen un ingreso, sea regular o irregular, nos preguntan en el chat. Bien, por parte de migraciones, nosotros, como había comentado, lo que hacemos es orientar a la persona para que pueda regularizarse. Pero si la persona requiere algún tipo de ayuda, ya sea económica o tal vez orientación sobre cómo buscar un empleo, hay organizaciones, hay ONGs que le brindan especial atención a estas personas. A veces no tienen un hogar donde, un techo donde vivir, ¿no? También se les deriva. En todo caso, se sugiere que hay diferentes organizaciones como por ejemplo Beniactiva, Hayas, ingresar a su página web, contactarlos para que de esa manera ellos puedan beneficiarse, ¿no? De migraciones directamente no damos esa atención, pero sí podamos, tal vez podemos derivarlos, ¿no? Pero es importante que ingresen a la página web de estas organizaciones para que reciban la orientación de cómo poder acceder a sus servicios. Perfecto. Yo tengo una consulta adicional. ¿Cuánto es el tiempo promedio que demoran entre el ingreso de la documentación y el obtener una respuesta? Supongo que la respuesta también es vía, como mencionan ustedes, por contacto vía correo, ¿no? O alguna llamada. Pero ¿cuánto es el tiempo promedio en que se tiene que esperar? Bien, en realidad debería ser 30 días hábiles como máximo, pero hay casos, cuando son urgentes, son 5 días, por ejemplo. Pero, como señalo, hay muchísimos casos urgentes y nosotros, pues, digamos, le prestamos atención a esos casos, pero hay casos que nosotros no lo conocemos, porque lo que nosotros recibimos son documentos. Entonces, vemos documentos, pero no sabemos si el caso es más urgente que el otro. Por eso sugería que si la persona, el caso es, por ejemplo, un caso internado, acudo a migraciones a informar que acabo de enviar mi solicitud para que lo atiendan de manera inmediata, porque lo atendemos en cola, ¿no? En orden de llegada. Imaginemos que tenemos muchas solicitudes y me acaba de llegar una y no sé si es urgente. Entonces se sugiere a la persona que se acerque a migraciones para que le den especial atención a ese caso, pero en esa situación, como indico, son 5 días lo mínimo que podemos tardarnos para que se apruebe un caso así, porque trabajamos con diferentes áreas, ¿no? Tal vez mencionar aquí, el área de vulnerabilidad lo que hace es emitir un informe en el cual se indica que la persona acredita la situación, luego se deriva a otra área que exonera la multa, por ejemplo. Otra área aprueba el trámite y otra área imprime el carnet. Entonces trabajamos de la mano con diferentes áreas. Puede que nosotros avancemos con el primer paso, pero se queda en la siguiente área. Entonces, si la persona acude, es como que estamos detrás del caso hasta que la persona reciba su carnet. Por eso es muy importante hacer el seguimiento escribiendo al correo y también acercándonos de manera presencial a migraciones sin cita para recibir la atención de estos casos. Ok.
Me pregunta si puede repetir usted el nombre del área, porque claro, nos enseñó los pasos vía internet, pero hay un área en específica en el cual se tiene que dirigir la persona afectada de tuberculosis. Solo es, me parece que es el grupo de población vulnerable que tienen que registrar para el Bien, ingreso. Daniela, en realidad, gracias Daniela. En realidad, ahora la atención lo dan a través del área de informes. Es una plataforma, las ventanillas, y hay una persona que atiende los casos vulnerables y cuando van a informes derivan a esa persona, a esa ventanilla para que atiendan. Entonces, cuando hacemos el trámite por mesa de partes, elegimos la opción trámites generales y personas en situación de vulnerabilidad. El área en sí se llama Equipo de Atención a Migrantes en Situación de Vulnerabilidad. Pero cuando voy a migraciones, voy a informes. Y en informes me derivan para mi atención. Ok, perfecto. Una última consulta que tengo también es que si ustedes tienen algún reporte de cuántas personas quizás afectadas por tuberculosis usan este sistema, porque bueno, nosotros pertenecemos a la mesa de población vulnerable y algunos de nosotros o nuestros compañeros trabajamos día a día en el tema de tuberculosis y vemos muchos inconvenientes, ¿no? O sea, la persona migrante es diagnosticada de tuberculosis, se acerca, incluso para hacer un descarte, muchas veces le niegan a hacer un descarte por no tener documentación, que eso también es ilegal porque va contra los derechos a la salud. Entonces, accede al descarte, tiene la enfermedad, le dan el tratamiento que es gratuito, pero ahí queda una limitante, porque como esta persona no tiene seguro, entonces muchas veces por el pago se tiene que pagar por servicios adicionales, ¿no? O se le brinda un seguro, pero que a veces es muy limitado, ¿no? Entonces necesitan hacer el trámite del carnet. Entonces, no sé si ustedes tienen algún reporte de cuántas personas afectadas por tuberculosis o alguna idea de cuántos llegan por este tema, a este sistema, o han usado ese sistema. Daniela, gracias. En realidad, podría mencionar que de las diferentes situaciones que he mencionado, como trata, violencia, grave afectación a la salud, niños y adolescentes no acompañados y personas embarazadas, mujeres gestantes en alto riesgo, pues es el 49% de todo ese universo. El 49% es por grave afectación a la salud. Es decir, nuestras solicitudes, casi el 50% es por temas de grave afectación a la salud y hemos visto muchos casos de personas que presentan por tener esta condición, ¿no? La enfermedad de tuberculosis, y nosotros los atendemos. Si bien es cierto, son personas que van, bueno, desde antes con su mascarilla y a veces, pues, al verlas así, detectamos que es una persona que posiblemente tenga esa condición, ¿no? Pero en sí, el gran número de población o de la enfermedad más recurrente es VIH y cáncer, ¿no? No es un gran número de esa población que tenga tuberculosis, pero tal vez sería importante mencionar que nosotros como migraciones estamos otorgando esas medidas de protección indistintamente de la forma como la persona haya ingresado al país. Es muy importante tener eso en cuenta porque a veces tienen el temor de que si yo ingresé de forma irregular no me van a atender. En realidad Sí. es importante mencionar que las puertas están abiertas para todos, ¿no? Ok. Bueno, licenciado Walter, muchas gracias por la información que nos está brindando el día de hoy. Antes de concluir, yo quería darles el pase tanto al doctor Wilfredo como a usted para que nos puedan dar quizás algunas últimas conclusiones y recomendaciones. Nosotros pertenecemos a la parte a las organizaciones de base, a la parte comunitaria que trata de trabajar en temas de tuberculosis. Entonces quisiera que nos dejen un mensaje final para nosotros y para la comunidad, para las personas afectadas de tuberculosis que son migrantes, en qué tipo de recomendaciones nos darían, ¿no? ¿Cuáles serían los consejos que ustedes nos brindarían de su parte, ¿no? Licenciado Walter, creo que está en mute. Sí, discúlpeme, gracias. Yo quería, bueno, agradecer a Daniela, al equipo que ha permitido realizar este evento importante y a los participantes que nos han acompañado en esta oportunidad, pues indicar que desde la Superintendencia Nacional de Migraciones estamos preocupados y como decirlo, estamos siempre pendientes de las necesidades de la población extranjera en el país. De esta manera estamos, como había mencionado, en el proceso de regularización
y siempre estamos participando de diferentes espacios con la finalidad de poder indicar cuáles son las alternativas de regularizarse. Lo que buscamos es que todas las personas accedan a un carnet de extranjería o al permiso temporal de permanencia, ya que de esa manera van a acceder a sus derechos en el país, van a poder acceder a trabajar, ¿no? De esa manera, al tener un carnet de extranjería, benefician a su grupo familiar, como vimos en el ejemplo, y al tener el carnet de extranjería, sus hijos van a poder estudiar, ¿no? Van a poder integrarse a esa sociedad, ¿no? Y estamos en ese camino, invitarlos a todos a poder informarse antes de realizar algún trámite ante migraciones. Lo primero que tenemos que hacer es informarnos. Si nos informamos, vamos a poder tomar las mejores decisiones, ¿sí? Por mi parte, solamente dejarles con esto. Estamos agradecidos nuevamente por la invitación y cuenten con nosotros en adelante para otros futuros eventos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Walter. No sé si el doctor Wilfredo tenga algo más que añadir. Sí, buenas tardes nuevamente. También agradecer a los invitados por haber escuchado la presentación. Mi mensaje sería, nos espera una ardua labor, una ardua tarea en poder lograr seguir enfrentando este tema de la tuberculosis. Definitivamente tenemos una brecha que cubrir ahora de lo que el 2020, la pandemia del COVID nos ha escondido. Y hay una brecha que tenemos que cubrir porque entonces hay que diagnosticar más pacientes de tuberculosis que deben de estar. Debemos captar más sintomáticos respiratorios y consecuentemente dar el tratamiento respectivo para evitar que otras personas cercanas al paciente que está con tuberculosis pueda contagiarse. En segundo término, yo quisiera que todos tengamos bien claro que no solo es captar y tratar, diagnosticar y tratar, que es una buena parte, sino que también enfoquémonos en las personas sanas que viven alrededor de estos pacientes que tienen tuberculosis. Hay que hacer la evaluación de contactos, porque eso a la larga nos va a dar un gran resultado, nos va a permitir disminuir las tasas de incidencia de tuberculosis. Porque si solo me estoy preocupando por diagnosticar y tratar, vamos a caer en el problema que hemos estado muchos años atrás. Ahora tenemos que considerar el lograr tener que hacer la evaluación de contactos en el domicilio para poder evitar en ellos que puedan contagiarse, ¿no? Entonces, nos espera una ardua labor e invoco a continuar en esta lucha y que prontamente, espero así, nos den buenos frutos. De mi parte, muchísimas gracias y los invoco a seguir trabajando en la lucha contra la tuberculosis. Gracias, Daniela. Gracias a todos los de la Mesa de Población Vulnerable. Listo, muchas gracias. Yo solo para algunos puntos que hemos visto de manera general. Bueno, hemos visto que durante la pandemia hemos tenido un acceso muy limitado a los servicios y eso también hace que tengamos un acceso limitado a un diagnóstico oportuno, ¿no? Hemos visto esta curva que nos ha enseñado el doctor Wilfredo y que nos dice que quizás nos falta, ¿no?, detectar mayor cantidad de casos, ¿no? Es necesario para ello sincerar las cifras, como también mencionó el doctor Wilfredo, ¿no? Y eso lo vamos a llevar a cabo a lo largo de este tiempo que todavía nos queda para trabajar, ¿no? Ya dejando a un lado el COVID y volviendo a nuestra realidad, que es la tuberculosis en sí, ¿no? Tenemos también un mayor porcentaje de población migrante que poco a poco se ha ido incrementando año tras año. Parece que desde el 2018 en adelante ha sido un incremento mucho más alto, sobre todo de población venezolana, en la cual se encuentra concentrada en Lima y Callao, que es algo para que también podamos tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta la importancia de la prevención, que también acaba de mencionar el doctor Wilfredo, que es algo que no se ve normalmente, tener en cuenta el estudio de contactos de tuberculosis, no solo a los casos o a los contactos domiciliarios, aquellos que viven, ¿no?, sino que esos contactos sociales, cuales se frecuentan y que también es necesario
que podamos nosotros intervenir, ¿no? Para hacer algún tipo de prevención, un descarte de tuberculosis y un seguimiento a estos casos, ya que sabemos que durante el primer año o los 2 primeros años es de riesgo que una persona contacto de una persona afectada de tuberculosis pueda hacer enfermedad, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que también tener en cuenta es que todo el descarte y el tratamiento de tuberculosis es gratuito en nuestro país, es de libre acceso, no se debería de tener algún inconveniente en que una persona migrante tenga o no documentación, se tenga el acceso a estas actividades, ¿no? Sea de descarte, sea de inicio de tratamiento, ¿no? Y en el caso necesitemos acceder a un seguro, ¿no? Vemos y tenemos esta alternativa que nos ha presentado hoy el licenciado Walter, que incluso nos ha dejado el correo electrónico que nos comentaba en el chat, que lo podemos tener en cuenta y que nos ayudaría, ¿no? Como sabemos, la alternativa... Perdón, alguien está con el micro. Tenemos esta alternativa que nos va a ayudar a que las personas, población migrante, puedan acceder con mayor facilidad al CIS, ¿no? Que es un tema que nosotros lo vemos también a veces muy complejo, pero hemos visto hoy una herramienta y una alternativa rápida, ¿no? De solución. Y bueno, esas serían un poco las conclusiones del webinar de hoy. No sé si tengan algún comentario adicional. Silvia, no sé si estás ahí y quieras brindar unas palabras finales. Sí, Daniela, muchas gracias. Bueno, primeramente agradecer a cada uno de los ponentes que el día de hoy nos ha acompañado. A nombre del Observatorio Social de Tuberculosis Perú, queremos decirles muchas gracias por su aporte en este webinar, que sabemos que ha enriquecido el conocimiento, ¿no? La información, y también nos ha sensibilizado de una u otra manera en la situación de lo que es la tuberculosis de migrantes, ¿no? Una población muy vulnerable a esta enfermedad. Y el objetivo del observatorio es poder brindar información, alcanzar información importante que pueda ayudar, ¿no? A los representantes que están aquí el día de hoy de sociedad civil, para poder contribuir de una u otra forma, ¿no? Ayudar a aquellos afectados por tuberculosis que son migrantes, que muchas veces no tienen la información para poder acceder de la mejor forma, ¿no? A un servicio de salud, a un apoyo social que tanto lo necesita. Y bueno, nuestra misión es esa: informar, comunicar para poder mejorar el abordaje de estas barreras, ¿no? Que se dan en población migrante y en el tema de tuberculosis. Queremos agradecer al licenciado Walter Sánchez, Migraciones, a nombre de todo el Observatorio de TB aquí en Perú, también al doctor Vargas por brindarnos la información actualizada del problema de TB aquí en nuestro país, y a cada uno de ustedes, amigos, que el día de hoy se ha dado cita, ha dado su tiempo para estar aquí, un poco actualizándonos y viendo cuál es la situación de la TB migrantes y qué desafíos hay. Bueno, nada, les invitamos a seguir sumando esfuerzos a todos, a unir esfuerzos desde nuestro lado, donde estemos, para poder contribuir en la respuesta a la tuberculosis en nuestro país y sobre todo en esta población vulnerable como es la población migrante. Muchas gracias a todos y bueno, también a Daniela por la conducción de este webinar. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Para la foto final, si dependen sus camaritas, Dani. Sí, cierto. Me había olvidado de la foto. Quienes puedan prender sus camaritas, por favor. Listo. ¿Cuentas, Dani, para la foto? Sí, a ver, espérame. Okay. 1, 2, 3. Listo, vamos. 1. Otro. 1, 2, 3. Y vamos otro.
Listo, ya estamos. Ok, muchas gracias. Cuídense. Hasta el próximo webinar. Estaremos comunicando Gracias. con... Gracias, hasta pronto. Gracias. Muchas gracias.